La palabra de Dios dice así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Romanos 12:12. Y el pueblo de Dios dice amén. Pueden sentarse. El domingo pasado estuvimos hablando en esta escritura y hoy vamos a continuar hablando sobre esta misma escritura, porque no terminamos ahí lo que traíamos de parte del Señor en su palabra. Amén. Y el título que vamos a seguir hablando va a ser gozosos, sufridos y constantes en la oración. Gozosos, sufridos, ¿en qué? En la tribulación, y constantes en la oración. Estuvimos hablando, amados hermanos, que el creyente, esas características debe de tener el creyente. Amén. Debe ser un creyente gozoso, sufrido, o sea, soportar la tribulación, y ser constante en la oración. Estas tres características son muy importantes en cada creyente, hermanos, que tenemos que nosotros revisar nuestra vida, si estamos nosotros correctamente en estas tres características que el Señor nos habla en esta escritura. Decíamos el domingo pasado que la característica que estuvimos hablando fue el gozo del Señor, y aunque sabemos que tenemos situaciones difíciles en nuestra vida, sabemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No quiere decir que el cristiano no de repente no va a estar afligido o inclusive triste por alguna situación difícil, pero siempre, hermanos, siempre el Señor nos va a dar consuelo y fortaleza y gozo, siempre. Amén. El mismo Cristo les dijo ahí a sus discípulos ahí en Juan 16:22, dice: también vosotros ahora ciertamente tenéis tristeza. Antes de que Cristo ya unos momentos más iba a ir a la cruz, unas horas más, dice: también pues vosotros ahora ciertamente tenéis tristeza, mas otra vez os veré y se gozará vuestro corazón, y nadie quitará de vosotros vuestro gozo. Amén. Ese es el deseo de Dios, amados hermanos, que cada persona, cada creyente, cada hijo de Dios tenga el gozo del Señor. Amén. Si hemos perdido el gozo, debemos de examinar nuestra vida, pedir a Dios misericordia y decirle, como le dijo David en el Salmo 51: vuélveme el gozo de la salvación. Amén. El Señor siempre quiere un pueblo gozoso, amén, lleno de su presencia, lleno de su gloria, amén, porque esa es nuestra fortaleza, el gozo del Señor. Y estuvimos hablando de eso, que da gozosos en la esperanza, y ahora en esta oportunidad vamos a hablar enseguida sufridos en la tribulación. Eso quiere decir que es una invitación del Señor a través del apóstol Pablo a enfrentar los momentos difíciles que vengan a nuestra vida, ¿verdad?, con resignación y paciencia y sin quejarnos. Eso es muy importante, amados hermanos, que el pueblo del Señor, delante del Señor, no nos debemos de quejar, porque precisamente esa fue la razón por la que el Señor estuvo enojado 40 años con la nación de Israel en el desierto, porque siempre se estaban quejando del Dios, siempre de lo que Dios hacía con ellos, cómo los trataba, cómo los cuidaba. Siempre estuvieron una queja tras otra queja constantemente, y por eso el Señor tuvo siempre 40 años enojado con este pueblo. Entonces nosotros tenemos que aprender, dice la escritura, que las cosas que fueron antes escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Entonces nosotros debemos de practicar eso, el no quejarnos, sino dar gracias a Dios. Dice la Biblia que debemos de dar gracias en todo tiempo, siempre dando gracias a Dios por todas las cosas, por lo que Él ha hecho por nosotros, por la situación que estamos pasando. Aunque no entendamos, Dios sabe lo que está haciendo. Él quiere un corazón agradecido, y que no olvidemos nunca sus beneficios. Nunca jamás debemos olvidar ninguno de sus beneficios, porque Él es quien nos perdona, quien nos rescata del hoyo de nuestra vida y que nos corona de favores y misericordia. Amén. Entonces el Señor quiere que en ese problema, esa situación difícil que usted tiene, usted pueda tener paz, gozo, y pueda también soportar la tribulación. Dice la Biblia que no vamos a ser probados más allá de lo que podamos soportar. Dios siempre, juntamente con la tentación o con la prueba, va a dar la salida. Siempre. El Señor siempre está ahí para ayudarnos, para fortalecernos, y el Señor nos va a llevar más allá de lo que podamos aguantar. Lo que pasa es que ahora muchas veces nosotros, hermanos, que no queremos sufrir nada, no queremos batallar nada, no queremos que nos pase nada. Si nos pasa algo, luego empezamos a decir: Señor, entonces, ¿qué pasó con tus promesas? Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué me pasó estas cosas? Siempre tenemos que dar gracias a Dios, así como lo hizo Job. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, y a Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Jacob, hermanos, en medio de ese problema que él no entendía, Dios no le explicó ni al final. Ni al final le explicó cuando Job, él quería saber por qué le estaba pasando eso, y quería hablar con Dios, quería que Dios le explicara por qué le había pasado eso. La Biblia dice que en lugar de contestarle, le hizo más de 70 preguntas a Job.
Fíjense nomás, como a veces nosotros quisiéramos saber por qué nos pasan las cosas y quisiéramos que Dios nos las explicara, pero el Señor, hermano, quiere que usted y yo confiemos en el Señor a pesar de cualquier situación y que soportemos la prueba por la cual estemos pasando. Cada uno de nosotros, la prueba más difícil que pueda tener cada quien es la que tiene cada uno de nosotros. La que tenemos cada uno de nosotros. Esa es la prueba más difícil, porque siempre nuestro problema es el más grande, es el más difícil. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que lo estamos cargando. Entonces el Señor, hermanos, el único que se puede compadecer de nosotros es Cristo Jesús, porque Él también padeció, porque Él también fue hombre y se hizo semejante a nosotros como hombre, y Él sabe lo que es que usted esté padeciendo en este momento. Cualquier situación que esté pasando, Dios está con usted como poderoso gigante. Amén. Y aunque no entienda por qué le pasó eso, Dios sabe lo que está haciendo. Solamente quiere que usted y yo sigamos confiando en Él y no quitemos nuestros ojos del autor y consumador de la fe, y que no nos quejemos. Eso es muy importante, hermano, que no nos quejemos delante de Dios. Al contrario, debemos de dar gracias a Dios por lo que estamos pasando. Dice ahí en la Biblia en Efesios 6:10: por lo demás, hermanos míos, confortados en el Señor y en la potencia de su fortaleza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de esas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, dice: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Cómo vamos a poder, hermano, y estar firmes habiendo acabado todo? ¿Cómo vamos a poder resistir en el día malo cuando venga la situación difícil? Tenemos que ponernos la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo habiendo acabado todo. Mire, una de las maneras que pues muchos creyentes es cuando claudican y fallan y vuelven atrás y se desaniman, es precisamente en la prueba. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué no permanecen firmes? Porque no se han puesto toda la armadura de Dios. Y la armadura de Dios no es algo literal, es algo espiritual. Que nosotros, que usted y yo, tenemos que ponernos esa armadura del Señor todos los días. No agarrarla solamente cuando tenemos algún problema, sino que siempre tenemos que estar ceñidos nuestros lomos, hermanos, y todo nuestro cuerpo con la armadura de Dios. Dice que nos tenemos que poner toda la armadura de Dios. Tenemos que traerla puesta: el yelmo de salud, la coraza de justicia, el escudo de la fe, los pies calzados con el apresto del evangelio. Todo sí, y con oración, siempre orando: Señor, ten misericordia, y llenándonos de Dios y de su presencia y de su Espíritu Santo, y meditando en la palabra, porque es la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Entonces podemos resistir. Por eso hay gente que no resiste, porque no se pone o no trae la armadura de Dios. Y muchas veces queremos, hermanos, arreglar las cosas con palabras bonitas, con palabras de ánimo. Con eso no vamos a arreglar nada. Tenemos que tomar toda la armadura de Dios, con lo cual podáis resistir al diablo y poder resistir el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. El Señor quiere que usted y yo nos sometamos a Dios y resistamos al diablo, y Él huirá de nosotros. Si nosotros, para empezar, dice que ponerlo el yelmo de salud, si no somos salvos, pues no podemos. Para empezar, no tenemos protegida. O sea, en este caso hizo un ejemplo de la armadura de los romanos, de la armadura de Dios, ¿verdad? Dice que el yelmo de salud, o sea, en el casco o la protección en la cabeza, es la salvación, el yelmo de salud, el yelmo de salvación. Tenemos que estar bien salvos, bien metidos con Dios, asegurarnos de que somos hijos de Dios. Pero si empezamos nosotros a jugar con lo que Dios nos ha dado, y ya después no sabemos si somos salvos o no, ahí ya no traemos el casco o el yelmo de salud, que es en la parte de arriba que cubre la cabeza. Tenemos que siempre traer estar bien seguros que hemos sido salvos. ¿Y cómo sabemos que hemos sido salvos? ¿Cómo sabemos? Por sus frutos, hermanos. Yo cómo sé que soy salvo: por los frutos. Dice por la Biblia: por sus frutos los conoceréis. Tenemos nosotros que examinarnos a nosotros mismos y ver cómo estamos caminando día con día, si estamos caminando bajo la voluntad de Dios o estamos haciendo nuestra voluntad. Nosotros tenemos, mire, una de las cosas principales: tenemos que estar seguros de que Cristo nos ha salvado. Tenemos que estar bien seguros, y la única manera es estar en comunión con Dios, en la palabra, en oración, en ayuno, ¿verdad? En la palabra y metidos con Dios ahí, meditando en la palabra y en oración. De lo contrario, viene el enemigo y viene y mete la duda. No, se me hace que tú no eres salvo, ¿verdad? Entonces empieza a meter duda el enemigo. ¿Por qué? Porque no estamos metidos con Dios.
Pero cuando estemos metidos con Dios, puede venir quien venga, el diablo y todas sus legiones, y le vamos a decir, la Biblia dice, ¿verdad?, que yo soy hijo de Dios, que Dios me ha dado potestad de ser llamado su hijo. Amén. Y soy hijo de Dios, y porque Él me ha salvado, me ha limpiado de todos mis pecados, y soy de Él. Y podemos resistir al diablo y tener fe y confianza, y no vamos a claudicar. Pero si estamos jugando, estamos con un pie en la iglesia o en las cosas de Dios y con otro pie en el mundo, el enemigo nos va a hacer garras, hermanos. Principalmente porque no estamos firmes, no estamos bien afianzados. Por eso dice, echa mano de la vida eterna. Dice, aleluya. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Estad pues firmes, vestidos vuestros lomos de verdad. Vestidos vuestros lomos de verdad. Amén. Toda la parte de esta parte de acá debe estar siempre con la verdad. Y vestidos con la cota de justicia. Tenemos que vivir en verdad y practicar la justicia. Miren, hermanos, una de las cosas importantes es que nosotros tenemos que vivir la verdad y hablar la verdad. Cualquier cosa que no sea la verdad, estamos ya descubiertos. Peor si, hermanos, en nuestra vida hay mentira. Tenemos que examinar nuestra vida, y si hay alguna mentira o estamos practicando la mentira, ya no traemos todo el arma del Señor, todo el armamento, toda la armadura de Dios, porque hay mentira. Señor, hermanos, una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado es no mentir, porque ahí el enemigo se mete, hermanos, con la mentira. Una mentira nos va a llevar a otra mentira y a otra mentira. Por eso siempre tenemos que caminar con la verdad, en la verdad. Cristo es la verdad, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Nosotros tenemos que caminar con Cristo, agarrados siempre de la verdad y siempre caminando en justicia, haciendo lo recto, haciendo lo que es correcto delante de Dios. Amén. Dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Tenemos que llevar el evangelio, tenemos siempre que tener el deseo de llevar el evangelio de la paz a otros. Y sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cómo vamos a apagar los dardos de fuego del maligno? Con el escudo de la fe, con la fe. No debemos, hermanos, por ninguna manera, de ninguna forma, perder la fe. Sí, el Señor le dijo a Pedro, yo he rogado para que tu fe no falte. Nosotros tenemos que pedirle al Señor, Señor, que mi fe no falte, que yo siempre esté, Señor, creyendo en ti, esperando en ti, aunque las cosas se vean contrarias. Señor, yo sigo confiando en ti. Tenemos que confesar la palabra del Señor. Tenemos que confesar que Él ha dicho, yo estoy contigo todos los días de tu vida y no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Tenemos que creer esa palabra, que todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Tenemos que creer la palabra de Dios que dice que Él está con nosotros como poderoso gigante y que nadie nos podrá hacer frente en todos los días de nuestra vida, y que así como fue con Moisés va a ser con usted y conmigo. Tenemos que confesar la palabra. Es muy importante confesar la palabra. ¿Ven? Tenemos que confesar con nuestros labios, con nuestra boca, ¿ven? Para que esa palabra, hermanos, cada día se engendre más en nuestra vida. Pero tenemos que confesarla y repetirla, y también meditar en la palabra. Es muy importante meditar. ¿Qué es meditar? Pensar y repensar. ¿Verdad? Como usted está así pensando en algo, se está meditando en algo, tenemos que pensar en la palabra. ¿En qué está ocupada nuestra mente? Eso es muy importante, hermano. Por eso el enemigo se mete. Por eso no podemos resistir en el día malo. Por eso viene cualquier diablillo y nos hace añicos. ¿Por qué? Porque nuestra mente está en otras cosas. ¿En qué está? En lo que nos alimentamos. Usted va a pensar en aquello, lo que él está siempre, constantemente en eso. Si usted está viendo siempre videos de cierto tipo, de lo que sea, usted va a estar pensando, y luego que lo cierre, va a seguir pensando en los videos esos que vio. En cualquier cosa, si su entretenimiento es algo, cualquier cosa, o su tiempo lo dedica mucho tiempo a algo, en eso va a estar usted pensando y pensando. Entonces, si nosotros nos dedicamos a escudriñar la palabra, a meditar en la palabra, vamos a estar continuamente pensando en la palabra, meditando en la palabra. Entonces esta palabra, hermanos, viene a darnos la fe que necesitamos y podamos a poder estar firmes resistiendo en el día malo. Bendito Señor. Pero si no meditamos en la palabra, no pregunte, hermanos, nos traemos la armadura de Dios. No la traemos. Si en algo fallamos, el enemigo por ahí se va a meter. Por eso nuestra vida tiene que estar totalmente cubierta con la armadura de Dios. Dice, por eso dice, tomad toda la armadura de Dios. ¿Quién la tiene que tomar? Usted y yo. No va a venir el Señor a venir a ponérmela. Yo tengo que buscar a Dios. Yo tengo que meditar en Dios. Yo tengo que orar. Tengo que buscar al Señor de todo corazón y ponerme y estar firme, ceñidos vuestros lomos de justicia y los lomos de verdad, y calzados los pies con el apresto del evangelio, sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Amén. Hermanos, si nosotros hiciéramos caso a esta palabra de la armadura, hermanos, siempre estaríamos en victoria. Podríamos tener pruebas y las vamos a tener, pero siempre estaríamos y estaremos en victoria. ¿Cuántos alaban a Cristo? Entonces el Señor aquí en la escritura que leímos de Romanos 12, sufridos en la tribulación. O sea, tenemos que soportar la tribulación, hermanos. Nosotros no vamos a quedar exentos de la tribulación, de los problemas, del ataque de los enemigos, de las incomprensiones, de injusticias. Este mundo es un mundo lleno de injusticias y vamos a pasar por ellas. Pero el Señor ha dicho: yo estoy contigo. Yo voy a exhibir tu justicia como la luz y tus derechos como el mediodía. Solamente que callemos y esperemos en Jehová. Pero Él va a exhibir nuestra justicia como la luz y nuestros derechos como el mediodía. Eso dice la palabra y nosotros tenemos que creerle al Señor en su palabra. Amén. Vamos a tener aflicción, vamos a pasar por situaciones difíciles, pero el Señor estará siempre con nosotros. Aunque pasaremos por el agua, no nos vamos a negar, y aunque pasaremos por el fuego, nuestra ropa ni nosotros vamos a sufrir quemaduras. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Así como estuvo con aquellos 3 jóvenes hebreos en el horno, así está el Señor. Cuando usted está pasando por fuego, ahí está el Señor con usted. No lo ha dejado ni la va a dejar a usted. Solamente que permanezcamos siempre agarrados de la mano del Señor. Siempre: Señor, aquí estoy, Señor. Ni nunca descuidar la palabra del Señor, porque esta es la palabra, es la que nos da vida, es la que nos engendra la fe. ¿Cuántos escucharon el libro de Satán el ladrón? Gloria al Señor. Ahí hermano Ramos nos habla muy claro de cómo adquirir la fe de Dios, y es a través de la palabra de Dios. No puede ser de otra manera, hermanos. Y ahora, ¿por qué estamos debilitados en la fe? Porque no leemos la palabra, no nos alimentamos de la palabra, no meditamos en la palabra. Esta es la única manera de recibir la fe de Dios, cuando meditemos en la palabra. El libro que es la ley nunca se apartará de tu boca. Antes meditarás en ella, en la ley, de día y de noche. De día y de noche, ¿verdad? Y en el Salmo 1 dice: y serás como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haces prosperará. Cuando meditemos en la palabra de Dios de día y de noche, siempre meditando en su palabra. Señor, ¿qué es lo que me quieres decir ahora? ¿Hace cuánto que leímos la Biblia? ¿Cuántos días tenemos sin leer la Biblia? Algunos que puede ser que hasta meses. Sí, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, Salmo 1, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se hace. Antes, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cada cuándo medita el varón bienaventurado, la mujer bienaventurada? De día y de noche. De día y de noche. Está siempre meditando. Pero ¿qué pasa en estos tiempos? Que se medita en lo que vemos en el celular, que se pasan horas y horas y horas dándole así con el dedo, no sé cómo se llama, scroll, algo así, estarle dándole así con el dedito, y ahí está el dedito de duro y duro, y pasando videos y videos. Y ¿cuándo vamos a meditar en la palabra? Por eso viene el enemigo y nos hace garras, nos hace añicos, porque no estamos meditando en la palabra. Si nosotros dedicáramos el tiempo que le dedicamos al celular a ver videos y esto y lo otro, hermanos, y le dedicáramos a la palabra, estaríamos como árboles junto a las corrientes de las aguas, dando fruto a tiempo. Ven, y que nuestra hoja no caería. Estaríamos fortalecidos en el Señor, siempre gozosos, siempre, porque la palabra del Señor, hermanos, nos da gozo y nos da esperanza. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Si hay falta de fe, ¿por qué hay falta de fe? Porque no leemos la Escritura. ¿Por qué no traemos el escudo de la fe? Porque no nos alimentamos de la palabra. ¿Por qué no podemos resistir el día malo? Porque no traemos la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Tenemos nosotros que soportar todo. ¿Para qué? Para que el Señor, con la fortaleza del Señor, podamos vencer al enemigo. Mire, en el libro de Nehemías 4:17, los que edificaban el muro y los que llevaban cargas y los que cargaban con la una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Muchas veces decimos: no, es que yo no puedo, o no tengo tiempo, porque tengo que hacer esto y lo otro. Mire, el pueblo de Israel, cuando en el tiempo de Nehemías, con una mano trabajaban y con la otra traían la espada. Ahí estaban listos trabajando, pero con su otra mano traían la espada por si venían los enemigos. Así nosotros tenemos que traer siempre la espada del Espíritu de Dios en nuestra mano, en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Para qué? Para poder hacerle frente al enemigo. Para que cuando venga el enemigo con sus mentiras, le decimos: al Señor te reprenda. Y la Biblia dice: ¿cómo venció Cristo al diablo? Con la palabra.
¿verdad? Siempre le dijo, siempre le contestó con la palabra. Sí, la palabra, la Biblia dice, y la Biblia dice, amén. Y fue como el diablo huyó de Cristo. ¿Ven? Cuando estamos pasando por situaciones difíciles, tenemos que confesar, bueno, que Dios es nuestro ayudador, que Él es nuestra fortaleza y nuestro consuelo. No es el tiempo el que va a arreglar la situación, es Dios quien arregla y nos da consuelo y fortaleza y nos saca adelante. Amén. Es el Señor. David, aunque no entendamos, como le pasó a Job, él no entendía, pero él dijo en Job 19:25: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios, al cual yo tengo de ver por mí, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mis riñones se consuman dentro de mí. Él estaba declarando, estaba en una situación terrible, hermanos. Estaba todo llagado. Ahí estaba en una situación terrible con una sarna espantosa que lo atormentaba de día y de noche. Pero él decía: yo sé que mi Redentor vive, y yo sé que aunque después de deshecha esta mi piel, ¿verdad?, con mis ojos he de ver al Señor. Aún en mi carne, aunque sea deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios, el cual yo tengo de ver por mí, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mis riñones se consuman dentro de mí. Yo he de ver a Dios. Esa es la confianza que tenemos que tener, hermanos, cuando estemos pasando por situaciones difíciles. Dice: sufridos en la tribulación. O sea, tenemos que soportar la tribulación, tenemos que soportar lo que venga. No importa, hermanos, que el enemigo diga: de esta cama no te levantas. Hay que decirle: Señor, te reprenda. La Biblia dice que el Señor está conmigo y yo con Él. Amén. Y el Señor es mi ayudador. Nadie me podrá hacer frente en todos los días de mi vida. Tenemos que citar la palabra del enemigo. No hay otra manera de vencer más que con la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Pero tenemos que, en medio del problema, hermanos, cuando a veces es cuando más difícil se nos hace orar, tenemos que orar al Señor y decirle: Señor, ten misericordia de mí, Padre. Ten compasión de mí, fortalece mi vida, fortalece mi vida. Y aquí confesando: Señor, tú eres mi Redentor. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Estaba hablando aún de la resurrección de Cristo. Y después de desechas a mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios, y mis ojos lo verán y no otro. Así también otra escritura dice que aunque me matare, en Él esperaré. Amén. El Señor sabe lo que está haciendo, cómo nos está tratando, cómo nos está moldeando. Pero el Señor sabe y quiere que usted y yo salgamos en victoria, porque Él no quiere, no nos mete la prueba para que salgamos derrotados, sino para que salgamos en victoria. Dice el Salmo 41: resignadamente esperé a Jehová, e inclinóse a mí y oyó mi clamor, e hízome sacar de un lago de miseria, de lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y esperarán en Jehová. Bueno, nosotros tenemos que ser un testimonio vivo de las grandezas de Dios, del poder de Dios, de la misericordia de mi Dios. Pero dice el salmista: resignadamente esperé a Jehová, e inclinóse a mí y oyó mi clamor. Tenemos que esperar resignadamente. O sea, tenemos que esperar en Dios y no desesperarnos. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Dios solamente Él sabe cuánto tenemos que esperar. Abraham tuvo que esperar 25 años para que Dios le diera el hijo que le había prometido. El padre de la fe tuvo que esperar 25 años. Hay gente que se anima y deja al Señor porque el Señor no le contestó rápido. Que le amó al Señor y quieren que muchas veces el Señor les conteste en un momento, en un instante. El Señor nos está probando para ver si realmente le buscamos a Él o solamente queremos que nos ayude, porque cuando nomás le buscamos para que nos ayude, luego le vamos a olvidar. Por eso a veces el Señor no nos contesta inmediatamente. Quiere que le busquemos, que esperemos en Él, que aprendamos a esperar en Dios y confiar en Él, y esperemos resignadamente, con resignación, sin quejarnos, sin renegar, sin nada, sino decir: Señor, estoy esperando en ti, en tu misericordia, en tu verdad, y te doy gracias por lo que estoy pasando. Siempre dando gracias a Dios en todo. Resignadamente esperé a Jehová, e inclinóse a mí. O sea, dice la Biblia que Él oye. Dice que los justos clamaron y Jehová oyó. Cuando el justo clama, Dios oye la oración, pero Él sabe cuándo nos va a dar la victoria, nos va a sacar de esa situación, porque Él quiere que usted y yo salgamos en victoria. No quiere que salgamos nadie. El Señor no quiere que nadie salga en derrota. Él nos quiere que seamos y que experimentemos la victoria. En Cristo somos más que vencedores. Gloria al nombre del Señor. Dice:
Y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Mire, por eso quiere el Señor sacarlo en victoria. ¿Para qué? Para que usted y yo le alabemos con gozo, con alegría. Se puso luego en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho y temerán y esperarán en Jehová. Vamos a ser de bendición para otros. Cuando vean lo que Dios ha hecho en nuestra vida, vamos a ser de bendición. Pero ¿cómo lo van a ver? Cuando usted alabe al Señor, cuando usted esté alabando al Señor, glorificando el nombre del Señor, lo va a ver, lo van a ver los demás y van a gozarse y van a decir grandes cosas realmente ha hecho Jehová con esos. Estaremos alegres. Nosotros somos un testimonio a otros. ¿Para qué? Para que vean las grandezas de Dios. Pero si nosotros fallamos, ¿cómo vamos a ser de bendición para otros? Vamos a fallar primeramente para nosotros mismos y también vamos a ser de estorbo y de mal testimonio para otros. Pero usted y yo, hermanos, hemos sido llamados para ser más que victoriosos en medio de cualquier problema, en cualquier situación. Sí, aunque pasemos por hambre, por desnudez, peligro, cuchillo, en todas estas cosas no hacemos más que ser vencedores por medio de aquel que nos amó. No importa cualquier situación que esté pasando, tenemos que ser sufridos en la tribulación. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. ¿Cuántos les gusta sufrir en la tribulación? Soportar en la tribulación. A nadie nos gusta, pero tenemos que pasar, hermanos. Al Señor a nadie le va a quitar la prueba. Tenemos que pasar. David, un hombre de Dios, escogido por Dios, sabemos todos la historia que está en la escritura, que tuvo que ser pasado por fuego. Y era un hombre escogido. Ahora, fíjese nomás lo que sirvió, todo lo que pasó David, le sirvió para ser un hombre de Dios que confiaba en Dios y esperaba en Dios. En cambio, Saúl, que no fue pasado por ese periodo de prueba, ¿qué fue lo que pasó? El fin de él, que se apartó del Señor y no fue obediente. No era un hombre como David. David era un hombre que esperaba en Dios. ¿Por qué? Porque pasó por la prueba y aprendió a esperar en Dios. Él aprendió a esperar en el Señor en medio de cualquier situación, en medio de cualquier problema. Él esperaba en el Señor continuamente. Él, aunque sentía que a veces el Señor no lo oía, que ya no lo veía, que no escuchaba su oración, Señor, él aprendió que en medio del problema hay que esperar en Dios y Él hará. Amén. Espera en Dios y Él hará y exhibirá tu justicia como la luz y tus derechos como el mediodía. Calla, Jehová, y espera en Él. Amén. No te alteres de ninguna manera por aquel que prospera en su camino. Tenemos que esperar en el Señor y el Señor nos va a dar la victoria. Amén. Dice Filipenses 3:12: no que ya haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello por lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo hacia adelante. Sí, prosigo extendiéndome a lo que está adelante, prosigo el blanco al premio de la soberana vocación que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo estaba en prisión. Ahí lo cuenta ahí en Filipenses. Este hombre, Pablo, estaba en prisión, pero él seguía adelante. No se detenía, no se desanimaba, no se desalentaba. Dice la Biblia ahí en el sembrador, en la parábola del sembrador, que la palabra que cayó entre pedregales, amén, cayó entre pedregales. Dice que cuando reciben la palabra con gozo. Hay mucha gente que recibe la palabra con gozo y anda bien contento mientras todo está bien, pero viene la tribulación, el problema, y luego se apartan. Ellos son los que cayeron entre pedregales. Qué tremendo, ¿ven? Qué tremendo es eso, que nosotros no permanezcamos en la palabra del Señor y que no la recibamos y que lleve fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Sí, cuando viene el problema es cuando más tenemos que afirmarnos. No, Señor, no lo he dejado solo. Cuando venga el problema, entendamos y comprendamos que es parte de nuestra vida como cristianos. No lo ha dejado ni la ha dejado el Señor. Tenemos que seguir adelante, esforzándonos cada día y orando al Señor y pidiendo a Dios misericordia. Y el Señor va a hacer grandes cosas con nosotros. Así lo dice el Señor. Dice que el Señor hará grandes cosas y estaremos alegres. Alegres estaremos porque el Señor está con nosotros. Entonces, ¿quién nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Nada. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo. ¿Nos podrá apartar a eso? Pero a veces decimos que no, y a veces con cualquier cosa, hermanos, nos aterrizamos. Andamos todos agüitados. No, que yo no sé por qué me está pasando esto. Cosas pequeñas, cosas simples. ¿Cuántos alaban a Cristo? Tenemos que, hermanos, alimentarnos de la palabra para ser gente valiente, gente esforzada. Como está escrito, sigue diciendo ahí Pablo en Romanos: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó, por los cuales estoy cierto que ni la vida ni la muerte,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el Señor. Nada nos va a poder apartar del amor del Señor, porque el Señor está con nosotros. Nada nos puede, al contrario, nos debe de unir más al Señor. Nos debemos de agarrar mejor y más aún. Cada día del Señor, cada día estar más agarrado. Señor, te necesito más. Y ahí, gracias, Señor, porque tú estás conmigo. Y ahí alabando y glorificando y dando gracias a Dios. Y el Señor, hermanos, nos da la victoria, nos la da. Ya somos más que victoriosos. Dice ahí que antes de todas las cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó, por medio de Cristo. Tenemos que experimentar la prueba. Dice el canto que si no tuviera problemas, no sabría que Él me ayuda. ¿Cuántos les gusta tener problemas? A nadie, pero las tenemos que tener, y es ahí cuando sabemos que el Señor está con nosotros y que Él nos ayuda. No es que el Señor lo ha dejado, no, de ninguna manera. El Señor quiere glorificar su nombre en su vida, en su familia, en esa situación que usted está pasando. Pero tenemos que meternos con Dios, estar bien agarrados con Dios y decirle: Señor, solamente en ti está mi esperanza, en ti está mi fortaleza. Tú eres mi roca, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Tenemos que estarlo hablando, orando, confesando y diciéndole: gracias, Señor, porque tú estás conmigo. No me has dejado, no me vas a dejar, Señor. Yo voy para adelante en el nombre de Cristo Jesús. Sufridos en la tribulación. Bendito sea el Señor. David decía en el Salmo 13: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con ansiedad en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido el enemigo sobre mí? Qué tremendo, hermanos. Ahí David también era como hombre, como usted y como yo, humanos, ¿verdad? Como cualquier hombre o mujer. David era de carne y de hueso como usted, y también Dios no estaba ahí hablándole y consintiéndole y haciéndole cosquillitas. No, el Señor lo dejaba también para probar al rey David, o a David en ese tiempo. Amén. Lo probaba, ¿para qué? Para después manifestar su gloria, su poder, y para que él aprendiera a ser un hombre de Dios, un hombre que aprendiera a esperar en Dios. Amén. Y que tuviera plena confianza y creciera y fuera fortalecida su vida en Dios. Era un hombre que buscaba a Dios, que esperaba a Dios, pero no siempre Dios le contestaba. Inmediatamente no le contestaba. Dios tiene todo siempre su tiempo para siempre respondernos. Pero le decía: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo, Señor, será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, óyeme, Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos porque no duerma en muerte, porque no diga mi enemigo: vencilo. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalare. Eso era David, hermanos, ahí pidiendo a Dios misericordia, hermanos, en humildad, en humillación, el Señor pidiendo a Dios, sabiendo que solamente Él es el único que nos puede ayudar y nos puede fortalecer y nos puede sacar adelante. Amén. Decía: ¿por qué estás lejos, oh Jehová? También el salmista en el Salmo 10:1: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Fíjese cuántos, es algo terrible, pero tenemos que entender que Dios nos está probando. A veces, aún el salmista dice: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Dios se esconderá realmente. Él preguntaba, él pensaba que Dios se escondía. Dios, hermano, no se esconde. Él está ahí, siempre está al cuidado de sus hijos, de aquellos que claman a Él. Pero el Señor está probando nuestra vida para ver si vamos a soportar, si vamos a pasar, si vamos a seguir confiando en Él. Él siempre, el Señor está esperando que usted y yo no claudiquemos cuando venga la prueba, cuando venga la tribulación, sino que permanezcamos como plantados en la casa de Jehová. Sí, bien plantados, bien ahí como los cedros en el Líbano, bien agarrados, bien afirmados. Los cedros son árboles muy grandes, muy anchos de su tronco, y unas raíces tremendas, bien fortalecidos, y duran muchos años. Así quiere el Señor que usted y yo estemos plantados en la casa de Jehová, como cedros en el Líbano. Ahí firmes, no importa lo que venga, no importa. No estamos sirviendo al Señor por las circunstancias, estamos sirviendo a Dios por la fe. No que ya hayamos visto, no que ya hayamos recibido, no que ya seamos perfectos. Proseguimos por ver si alcanzamos aquello por lo cual hemos sido llamados y alcanzados. Dice: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, serán cogidos en los artificios que han ideado, por cuanto se alaba el malo del deseo de su alma y bendice al codicioso, a quien Jehová aborrece. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en todos sus pensamientos. Fíjese, el malo, ¿por qué? Dice: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros no buscamos a Dios? Dice aquí otra vez: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios.
Eso indica, hermano, que nosotros cuando no buscamos a Dios nos creemos suficientes. Tenemos que comprender que necesitamos a Dios, hermanos. Y la única manera de poder clamar a Dios es a través de la oración. Ahí enseguida continúa diciendo, ¿verdad? Constantes en la oración. Constantes en la oración. ¿Qué es lo que quiere el Señor que usted y yo hagamos? Que seamos constantes en la televisión. Que seamos constantes en los videos. En estar viendo videos en Facebook o YouTube. ¿Constantes en qué? En la oración. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. En palabras de nuestro hermano Ramos sería lo siguiente: los poderosos nunca han orado, solamente los necesitados. Esos son los que han buscado, son los que buscan a Dios. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. Constantes en la oración, hermano, constantes en la oración. Es algo muy importante que usted y yo tenemos que tener como cristianos, como hijos de Dios, esa característica que somos y que seamos constantes en la oración. Es a través de la oración que Dios ha respondido y ha libertado pueblos, naciones enteras, bueno, y ha traído libertad al cautivo a través de de la oración. Cuando alguien se postra delante de Dios, dice la Biblia que el Señor estaba buscando desde los cielos a un entendido que le busque para no destruir la tierra. Aún entendido, fíjese. Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, de todo corazón, no de una manera falsa o hipócrita, como en el tiempo de Cristo. Alguna parte del pueblo de Israel, ellos de labios le alababan y buscaban a Dios, de labios solamente, pero su corazón lejos estaba de Dios. Tenemos que orar y buscar y humillarnos en su presencia. Dice la Biblia: si mi pueblo se humillare y oraren y buscaren mi rostro. Si mi pueblo se humillare y oraren y buscaren mi rostro. ¿Qué tenemos que hacer para que el Señor nos oiga, nos sane nuestra tierra y nos bendiga y nos perdone? Tenemos que humillarnos, orar y buscar a Dios. Si mi pueblo se humillare y oraren y buscaren mi rostro y se volvieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, sanaré su tierra y perdonaré su pecado. Dios, hermanos, la respuesta a nuestras necesidades y peticiones están si nosotros buscamos a Dios de todo corazón. Si nos humillamos, si dejamos de estar haciendo cosas que a Dios no le agradan, ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos y pedirle perdón al Señor. Señor, perdóname, Señor, he descuidado mi vida, no te he buscado en oración. Si nosotros no oramos, hermanos, es otra de las, yo les he dado siempre muchas, conforme a la palabra que estamos hablando, predicando, siempre les doy señales de si estamos buscando a Dios, si estamos con Dios o no estamos. Y esa es otra señal. Si yo no oro, quiere decir que mi vida no está en Dios, no está centrada en Dios. Mi interés principal no es Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que entender que no estoy buscando a Dios, que mi prioridad no es Dios, que es muy aburrido orar. No. Yo los recrearé en mi casa de oración. Los voy a recrear, dice Isaías, en mi casa de oración. El Señor quiere recrearnos, que nos gocemos en oración, que sea una bendición, hermanos. Pero si yo no oro, esa es una señal, hermanos, hermanas, de que, hermanos, algo está mal en mi vida. Tengo que sentir ese deseo. Por eso dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pienso? O sea, ¿qué desea mi corazón? ¿Qué desea mi corazón? ¿Orar? ¿O desea cosas de esta tierra, pasatiempos de esta vida, descansar, dormir, hacer cualquier cosa menos buscar a Dios? Eso es lo que dice mi corazón. ¿En qué desea nuestra vida? ¿Qué desea nuestro corazón? ¿Qué es lo que quiere? ¿Tener más dinero? El dinero ciertamente es lícito y es necesario, pero no vamos a poner nuestro corazón en eso. Solamente es una herramienta, algo que necesitamos para vivir, pero tenemos que poner nuestro corazón en el Señor. Tenemos que poner todo nuestro corazón en el Señor. El Señor le dijo a la nación de Israel, antes de mandarlos allá 70 años, que los iba a mandar para disciplinarnos porque no quisieron oír a Dios a través de Jeremías. Después de que los mandara 70 años, dice que Él los iba a regresar. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y luego les dice: me van a buscar de todo corazón. Entonces, cuando yo voy a oír, me buscaréis y me hallaréis, y me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces yo voy a contestarte, porque me vas a buscar de todo corazón. Dios tuvo que mandar a esta nación de Israel o de Judá, a los de Judá y de Benjamín, 70 años en disciplina.
Imagínense una disciplina de esa del Señor. ¿Cuántos queremos una disciplina del Señor de ese tamaño? Nadie, hermanos. Entonces tenemos que buscarle a Dios. Eso no está muy difícil, está muy sencillo. ¿Qué tengo que hacer? Buscar a Dios de todo corazón. ¿Por qué, hermanos? El mismo Señor le dice a Isaías: ¿por qué habéis de ser castigados aún? Porque el pueblo no quiere obedecer al Señor. Si es algo muy sencillo y es algo que nos bendice, que nos hace bien, el orar. Mi deseo es orar. Mi deseo es buscar a Dios. Mi deseo es estar en su presencia. Me deleito en la presencia de Dios al orar. Me deleito. Pon a sí mismo tu delicia en Jehová. Por eso a veces no tenemos las peticiones de nuestro corazón, porque nuestra delicia no es Jehová, es otra cosa. Cualquier cosa que sea. ¿Cuál es mi delicia? Si yo quiero que Dios me conteste, mi delicia, o sea, lo que más me deleita, lo que más me causa delicia es el Señor. Entonces Dios va a contestar las peticiones de mi corazón. Pero si mi delicia son otras cosas, no puedo esperar que Dios conteste mis peticiones. No se puede. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos están en nuestro corazón el buscar a Dios? El estar en nuestro corazón, repito, es el deseo de estar orando. Ahora, si usted no puede venir y ora en su casa, gloria a Dios. Si está una hora o dos ahí en su casa, gloria a Dios. Pero sí, hermanos, en lugar de estar buscando a Dios, mire, el tiempo en la casa se pasa rapidísimo. Pero cuando venimos a la casa, Señor, aquí es donde envía bendición y vida eterna. Aquí es donde el Señor envía bendición y vida eterna. Y lo que quiere Dios es bendecir nuestras vidas. Pero tenemos que entrar por sus atrios con alabanza. Sí, tenemos que entrar con regocijo, alabando y glorificando el nombre del Señor, y estando bendiciendo el nombre y gozarnos en su presencia, deleitarnos en su presencia. ¿Cuántos quieren, hermanos, que el Señor conteste nuestras peticiones? Dice: deleítate a sí mismo en Jehová. Que el Señor sea nuestra delicia día con día, hermanos. Que el Señor, hermanos, siempre deseemos así, pero con un deseo grande la presencia del Señor. Así como el siervo, que dice el salmista, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y él decía: ¿cuándo vendré y pereceré? Es decir, ¿cuándo me presentaré delante de ti? Él deseaba estar en la presencia del Señor, hermanos. Lo anhelaba. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar, ¿en dónde? En moradas de maldad. Pero si yo prefiero las moradas de maldad, si yo prefiero las cosas de este mundo, hermano, no preguntemos. Algo está mal en nuestra vida, y para eso tenemos que examinar nuestra vida y decirle: Señor, ¿qué es lo que pasa? Si usted quiere tener las peticiones de su corazón, si usted quiere tener comunión con Dios, tenemos que preguntarle a Dios: ¿por qué yo no me deleito en tu presencia cuando estoy orando? ¿Por qué es una carga tan pesada? Si algo mete el enemigo para que no hagamos, es orar. Siempre está ahí estorbando algo. ¿Para qué? Para que usted y yo no oremos, no estemos en la presencia del Señor. Siempre le va a poner 1 y 1000 cosas para que usted no ore, porque el enemigo sabe que en la oración ahí está la victoria, hermanos. Ahí es donde el Señor nos da la victoria. Dice: ¿por qué ahora? ¿Por qué tenemos que orar? Porque pedid, porque es cuando podemos pedir. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Cuándo podemos hacer eso? Si no es a través de la oración, es a través de la oración. Pedid, dice, por eso tenemos que orar, porque es cuando pedimos y el Señor nos da. Dijo Cristo: antes no habéis pedido nada, pero ahora pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Cuántos quieren que el Señor nos conteste con tremendas cosas? Con tremendas cosas el Señor nos responderá. En justicia el Señor nos va a responder con tremendas cosas. Pero tenemos que buscar a Dios constantes en la oración. ¿Cuántos sabemos eso? Antes de este mensaje lo sabíamos, que tenemos que buscar a Dios en oración. Dice una escritura: orad sin cesar. ¿Cuándo tengo que orar? Sin cesar. ¿Sí? ¿Cuándo tenemos que meditar en la palabra? De día y de noche. ¿Cuándo tengo que estar gozoso? Siempre, en todo tiempo. En todo tiempo, siempre gozosos, dando gracias al Señor. Hermanos, si usted y yo queremos agradar a Dios y queremos estar en su presencia, tenemos que, una de las características, o 3 de las características, más otras que pueda estar en la escritura, tiene que reflejar nuestra vida, ¿verdad? El gozo, el soportar la tribulación y ser constantes en la oración. ¿Cuántos le dicen al Señor en esta tarde: Señor, yo quiero que tú me ayudes, Señor, y te voy a buscar de todo corazón?
Señor, y voy a regocijarme. Señor, quiero un pueblo regocijado, contento, alegre, feliz, lleno de la gloria de Dios. Y que pueda, si está usted en problemas, Dios quiere que usted soporte la prueba en el día malo, y el Señor va a estar con usted. Vamos a pasar al frente y decirle: Señor, aquí está mi vida, Padre. Aquí estoy, Señor, esperando en ti, Señor. Señor, yo quiero deleitarme en tu presencia. Yo quiero que tu presencia, Señor, sea mi gozo, mi deleite día con día, Padre. Yo voy a seguir esperando en ti, Señor. Aunque todo sea contrario, yo voy a seguir esperando en ti, Señor. Voy a confiar en tu palabra, que lo que tú has dicho en tu palabra. Bendito sea el nombre del Señor para siempre.
es eficaz.